Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Un ancla en la tormenta, concretamente del bloque que estamos dedicando a la pasión de Cristo y en la que intentamos profundizar un poquito más con relación a lo que sabemos de los evangelios, pero que muchas veces se cita muy rápidamente y no se tienen en cuenta las últimas investigaciones que se han hecho en materia lingüística sobre este tema. Pues vamos a intentar seguir donde habíamos quedado. Y concretamente entramos en este capítulo que es la condena de Pilato, ¿no? La segunda condena. Hemos visto que el Sanedrín condena por motivos religiosos a Jesús y se le presenta a Pilato como una condena o una petición de condena de carácter político. Es decir, se le acusa a Jesús de un crimen que es el de lesa majestad, es decir, se ha sublevado contra la autoridad de Roma porque se presenta como rey. Y entonces tenemos un momento muy importante, que es cuando Pilato se pone delante del pueblo y hace lo que se llama la provocatio ad populum, que era una figura que existía en el derecho romano, es decir, la posibilidad de dar oída o dar voz al pueblo. Entonces sabemos que, decíamos en el episodio anterior, que no hay a pesar de lo que parece que digan los evangelios traducidos como están traducidos ahora, que había una costumbre de perdonar por Pascua algún condenado, ¿no? Bueno, pues en realidad lo que pensamos es que se produce una situación curiosa, y es que Pilato ha considerado que puede liberar a Barrabás y la gente se lo pide y, como era costumbre, suben al palacio, le exigen eso y Pilato pues le perdona a Barrabás. Pero lo que pasa a continuación es que se dirige al pueblo. Él no quiere condenar, parece claro que no quiere condenar a Jesús, y entonces se produce una situación insólita, que es que les dice: ¿queréis que también os suelte a Jesús? Y el pueblo, sorprendentemente, instigado por los sacerdotes, dice: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dice: ¿queréis que condene al rey de los judíos? Pues evidentemente aquellos insisten: crucifícalo. Han sido instigados, como digo, por los sacerdotes, que tienen muy en la cabeza el texto del Deuteronomio: maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Si Jesús muere crucificado, queda excluida la posibilidad de que sea el Mesías. Aunque Pilato quiere soltarlo, tiene un problema, y es que viene condenado ya, no puede soltarlo libremente porque no ha sido él el que lo ha detenido. Y entonces se produce la condena, o sea, Pilato condena a Jesús por ese delito de lesa majestad, o sea, es decir, por haberse proclamado rey, y entonces se lava las manos. El gesto de lavarse las manos se puede explicar perfectamente porque hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, habría mucha gente gritando. Mucha gente tampoco son 5.000 personas, ¿no? Ni todo el pueblo. A veces las expresiones que utiliza el Evangelio de todo el pueblo dijo es una expresión que es como decir: todos estamos de acuerdo, y a lo mejor no somos todos, ¿no? O mucha gente, es decir, esas son expresiones que se utilizan en ocasiones en los distintos idiomas, que son un poco exageradas, ¿no? Pero bueno, el caso es que habría bastante follón, porque unos habían venido a pedir la liberación de Barrabás, otros querían que se condenara a Jesús, por diversos motivos estaban todos allí. Y entonces Pilato lo que hace es que se lava las manos. El gesto de lavarse las manos está en un salmo, dice: lavaré mis manos ante la, no sé si dice la iniquidad o lo contrario, pero bueno, era un gesto que era conocido. Y ese se decía en la misa tradicional, por cierto. Y ese lavarse las manos, pues era un gesto que, aunque no entendieran el latín, porque esa es otra, ¿en qué se pronunciaba la condena? Se pronunciaba en latín. El latín era el idioma de Roma. Pero en Galilea, en Judea, etc., en el Imperio Romano de Oriente, el idioma franco, el idioma que se utilizaba comúnmente, era, aparte del local, que sería el hebreo o el arameo, y pues también se utilizaba el griego. Se calcula que el 80% de la población que vivía en ciudad hablaba griego, y los judíos, para comunicarse con otros pueblos, con gente de otros pueblos, utilizaba el griego. Probablemente no sabían casi nadie el latín, solamente aquellos que hubieran estudiado o que fueran de clase alta, dijéramos, que se hubieran preocupado en conocer el idioma internacional. Pero esa condena romana se da en latín. Sin embargo, ¿por qué Pilato se lava las manos? Porque es una forma muy evidente de decir: bueno, pues yo me quito de la responsabilidad de esta condena.
también hay un momento en el que el pueblo dice que caiga sobre nosotros la sangre. Bueno, también eso es una traducción bastante discutible porque se corresponde con una pregunta, es decir, para que se entienda tal como nosotros hemos traducido es necesario colocar alguna palabra. Entonces los estudiosos de la estudia semítica Nuevo Testamento lo que dicen es que si se corresponde con la estructura gramatical de una pregunta en arameo, pues podría ser, por ejemplo, ¿cómo va a recaer sobre nosotros si lo hacemos por nuestros hijos? Lo cual sería lógico desde el punto de vista de aquellos que creen que están haciendo un bien a Dios, ejecutando a Jesús, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, la verdad es que esa interpretación que se ha dado tradicionalmente ha originado un montón de consecuencias de carácter político a lo largo de la historia y una especie de condena. El pueblo judío está condenado eternamente porque crucificaron a Jesús. Bueno, eso sería por lo menos matizable, ¿no? Bien, y entonces Pilato hace una cosa insólita. Como lo ve que es inocente, va y lo flagela, lo manda a flagelar. Eso es una barbaridad, porque la flagelación era concretamente como lo hacían los romanos, con unas bolitas que tenían a veces pinchos, pues suponía que cada golpe era lacerocontuso, o sea, se clavaba en la piel y arrancaban trozos de piel y de carne en ocasiones. La única vez en que se ha presentado esto de una forma más ajustada a la realidad es en la Pasión de Mel Gibson, aunque allí pone como instrumentos de la flagelación como si fueran unos cuchillos. La flagelación que sale en la película de Mel Gibson es una exageración, es decir, lo hubieran matado si se hubiera producido una flagelación en ese sentido con cuchillas. Eso hubiera sido terrible. Pero en cualquiera de los casos, pues suponía dejarle prácticamente en carne viva. Entonces, dejar a una persona en carne viva porque no se considera que sea reo de muerte, pues es una barbaridad. Y probablemente hubiera muerto como consecuencia de la infección. No había antibióticos en aquel momento y eso supondría pues prácticamente una muerte a corto plazo. O sea que para ablandar al pueblo y que el pueblo cambie de idea, Pilato manda a flagelar a Jesús y en realidad lo que hace es duplicar la condena. Sí que sabemos que camino de la cruz, cuando una persona estaba condenada a morir en la cruz, se le daban golpes, tipo, pues como tradicionalmente se hacía a los burros para que fueran al sitio cuando no tenían muchas ganas de ir, ¿no? Pero no había una flagelación sistemática. Lo que se ve, por ejemplo, en la Sábana Santa es que hay una flagelación sistemática, es decir, lo que vemos allí es que se trata de que el hombre de la Sábana Santa, supuestamente Jesús, estaba totalmente desnudo y había dos personas que estaban como a 1 metro de distancia y utilizan un instrumento que es un flagrum taxilatum, que se sabe, por ejemplo, que existía en el tiempo de Jesús porque se encontraron en Herculano, al lado de Pompeya, en el año 70, instrumentos de estos. Esta flagelación, pues en el caso de la Sábana Santa se ven pues aproximadamente 120 golpes y hay dos direcciones. Se sabe que uno de los dos ejecutores era más sádico que otro porque golpea en sitios donde duelen más y verdaderamente pues no nos deja más que estupefactos ver el nivel de brutalidad que puede llegar a tener un hombre cuando se le deja libre, que era el caso de los soldados romanos del tiempo de Jesús. Entonces, bueno, hay una verdadera barbaridad cuando se flagela a Jesús. Y entonces lo presenta Pilato al pueblo diciendo: aquí está el hombre, ¿no? Y la gente insiste: crucifícalo, crucifícalo. Y entonces se le entrega a los soldados. Y entonces vamos a tratar el último aspecto, que son las burlas y el escarnio. ¿Qué hacen los soldados? Los soldados hacen lo que podían. En aquel momento, es decir, lo que podían hacer, y era pues también otra bestialidad. Y es que ellos se pueden burlar del reo. Es decir, esto no estaba arreglado. Una vez que el hombre había sido condenado a muerte, eso suponía que había perdido su condición de persona. Es decir, la muerte de cruz era la peor de las muertes que se podían producir. Y entonces, ¿qué hacen los soldados? Como Jesús está condenado por declararse rey, le hacen una coronación. Es decir, le colocan los 3 instrumentos que eran los que determinaban la realeza del personaje. Es decir, le hacen una corona de espinas, le ponen un manto escarlata, es decir, rojo, que tendría que ser un manto que tuviera, pues probablemente alguno de los viejos que tuvieran allí, y que
eran propios de un personaje importante, y le colocan un cetro. Esas son las tres características, los tres elementos de una coronación: la corona, el manto y el cetro. ¿Conocemos algún caso de alguna persona a la que se le haya condenado, no ningún caso de una persona que haya sido declarada rey? Por tanto, la corona de espinas no conocemos de nadie en la historia que se la haya utilizado. Pero sí tenemos un caso de una persona que se había tomado, era una persona que estaba enajenada mentalmente y se hizo una coronación con un cesto en la cabeza y también se le colocó una capa y un cetro. Pero bueno, no es comparable al caso de Jesús. La coronación que se hace en Jesús es una coronación blasfema y que tiene pues una serie de connotaciones que nos tienen que conmover bastante, ¿no? Pero luego pasa, todos los soldados se dedican a hacer burlas a Jesús tratándolo como si fuera el rey de los judíos. Bueno, y de ahí, a partir de ahí, cuando se acaba la historia, lo que dice el Evangelio es que terminada esta burla, simplemente lo volvieron a vestir y entonces lo mandaron hacia el lugar de la ejecución. Bueno, pues ese es el capítulo siguiente, es decir, hablaremos del Vía Crucis, o sea, del camino hacia la cruz, en el próximo episodio de esta serie.